Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugar Sim, canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los hispanohablantes allá donde se encuentren. Sabéis que yo nunca os pido que deis un like ni todo eso, pero por favor dadme un like, anima mucho. Cuantos más likes me das, más contento me pongo para hacer nuevos vídeos. Sin rollos, vamos al vídeo. Hoy vamos a hablar de lo que es un plan de vuelo. Entonces, lo primero, para saber qué es un plan, primero vamos a definir qué es un plan de vuelo. Un plan de vuelo es un término de aviación definido por la Organización de Aviación Internacional, OACI. Romano Paladín. En el plan de vuelo decimos dónde estamos, qué vamos a hacer y a dónde vamos a llegar. Porque el plan de vuelo tiene varias utilidades. Lo que todos me habéis pedido es que leamos el plan de vuelo de aquí, pero hay que poner un par de premisas antes. Un plan de vuelo es oficial. Tú tienes que presentarlo con horas de antelación en aviación general para que te lo acepten, para que te lo corrijan y en todo caso para que te lo denieguen, que te lo pueden denegar. Pero bueno, normalmente los planes de vuelo están hechos por despachadores que saben muy bien lo que hacen y no es un problema. ¿Para qué sirve un plan de vuelo? Pues un plan de vuelo le da la información referente a pilotos, capacidades, pesos, etcétera, 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 que tú llevas en tu avión, para que la organización del espacio aéreo sepa qué vas a hacer y a dónde vas. Simplemente para decirle a los controladores qué vas a hacer con tu vida. Vamos a un plan de vuelo que yo he generado con mi aerolínea virtual, que es, como sabéis todos, Phoenix. Estoy contentísimo, me han tratado muy bien. Vuelo cuando quiero, tengo un montón de destinos, solamente me obligan a volar una vez al mes. Fijaros qué obligación, es magnífico. Bueno, pues con Phoenix, vamos a hacer un plan de vuelo Phoenix. Vamos a hacer lo que me habéis pedido varios de vosotros por mensajes. Entonces vamos a leer un plan de vuelo. Vamos a entender un plan de vuelo. Para empezar, OFP. ¿Qué significa OFP? Es Operational Flight Plan, ¿vale? Un plan de vuelo operacional, sin más. ¿Qué significa esto? Que lo que está aquí puesto es la operación que va a realizar el avión que estamos pilotando. ¿Cuál es el vuelo? El Phoenix 1034, Phoenix 1034. Ese es el número del vuelo de mi compañía, que no tiene por qué corresponderse con mi call sign, que es otro. Mi call sign es Phoenix 218. Ese es el número de vuelo que vosotros vais a ver en mi plan en el web AI de IBAO o de BATSIM. Cuando esté volando, vosotros no vais a ver vais a ver este. Esto es el call sign. Pero bueno, vamos por partes. Haremos el vuelo 1034 que sale el 9 de mayo de 2024, que une los aeropuertos de Santiago, Lima Eco Sierra Tango, Santiago con Madrid, Lima Eco Delta, que lo volaremos en un Airbus 320. Este plan se ha lanzado a las 08:50 de la mañana del día 9 de mayo del año 24. OFP1. Esto aquí me voy a alargar medio segundo. Si nosotros hubiéramos hecho este plan de vuelo y por ejemplo por cuestiones meteorológicas o por cuestiones de operatividad, pues se nos fastidia el avión que teníamos porque resulta que se le ha pinchado una rueda, o resulta que en el aeropuerto el alternativo que habíamos calculado, que es Coruña, no está operativo por obras, entonces tenemos que ir a Asturias. Bueno, pues entonces conforme vamos modificando este plan de vuelo, este es el plan de vuelo 1, es el primero, pero si fuera, pues mira, lo he corregido una vez por Asturias, lo he corregido otra vez por el avión, lo he corregido otra vez, entonces sería el OFP4. ¿Vale? Rosalía de Castro, nombre del aeropuerto de salida. Suárez Madrid Barajas, nombre del aeropuerto de llegada. La previsión meteorológica del día 9 a las 9 es válida para el día 9 hasta las 12. Estamos hablando de hora Zulu.
¿De acuerdo? Como es un vuelo muy corto, porque realmente Santiago-Madrid es un vuelo muy corto, pues con la observación meteorológica del METAR, que luego más abajo en el plan veremos, con esta observación el despachador se queda tan contento. Y nosotros también, porque esto es lo que nos van a dar. En cualquier caso tendremos el control aéreo que nos estará actualizando toda esa información. ¿Cómo me llamo yo? ATC Call Sign. ¿Cómo me llamo yo? Pues yo soy el Fénix 218. El número de vuelo de la compañía, que es ese es un número interno para un plan de ruta o para lo que sea. Eso es un número interno. Mi call sign es cómo me llamo yo, es Fénix 218. Aquí viene el código ICAO y el código IATA del aeropuerto. Santiago, Madrid. ¿Cuándo será el vuelo? Pues el 9 de mayo de 2024. ¿La matrícula del aparatito? Pues en Golf Foxtrot Eco November X-Ray. ¿A qué hora nos vamos a desenganchar de la pasarela del Finger o como se llama? A las 0925. Y fijaros que aquí nos dan una tolerancia, ¿vale? En este caso nos dan una tolerancia de 10 minutos. A ver, el aeropuerto de Santiago no es Barajas, no es el Prat, no es Heathrow, entonces puede que haya una demora en los servicios de remolque, por ejemplo. Entonces la compañía ya entiende que eso puede pasar y entonces nos da una demora de 20 minutos. Fijaros, es una barbaridad, ¿eh? Esto no suele pasar dentro de los aeropuertos. Nos da una demora de 20 minutos para abandonar el Finger, es decir, para que hagamos el pushback, retroceso. ¿A qué hora estaremos en el Finger de Madrid? Pues entre las 10:34 y las 10:42. Aquí, sin embargo, ya no son 20 minutos, aquí son 10 minutos. ¿De acuerdo? Puede haber una demora por tráfico, en rodadura, tenemos que esperar un tráfico a que cruce, o simplemente nos han cambiado la llegada porque cambió el viento en el último momento. Bueno, pues tenemos un desfase de 10 minutos que está estudiado por la compañía, que se sabe, y no hay un problema en que pase. Ya está previsto, para eso se planea. Eso es para lo que sirve un plan de vuelo, para planear, para saber lo que nos puede pasar y cómo solucionarlo. El vuelo lo haremos en un avión que es el A320 con motores India Alpha Eco, en la versión India Alpha Eco Victor 2527 Alpha 5, y ahora vamos con los pesos. La línea de arriba, esta línea que señalo aquí, son los pesos máximos autorizados para el avión. Tener en cuenta que esto, perdonad por mi garganta, tener en cuenta que estos planes de vuelo no son útiles, no son válidos para la vida real. Pero realmente es muy parecido, en un 98% es un plan de vuelo real prácticamente, en este formato, en el formato Lido. Entonces, cada avión, singularmente cada avión, tiene sus máximos de take-off weight, ¿vale? Aquí lo que hacemos es poner unos numeritos que nos da Fénix o que nos da Airbus, y como simplemente es para simular, pues tampoco necesitamos saberlo al kilo. En el maximum take-off weight de un vuelo de verdad, aquí vendrá el take-off weight de ese avión, no de todos los Airbus 320, sino el de este avión. El landing weight será exactamente el de ese avión, no el de otro avión, sino el de ese avión. Y el zero fuel weight, que es el peso del avión sin combustible, con clientes a bordo, máximo 61.000 toneladas. Entonces, eso también será un peso particular de cada avión. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Nuestro take-off weight actual. Siempre mirando que este número no supere a este, estamos en orden. Entonces, nuestro take-off weight es 66.9. Perfecto, es menor de 73.500, con lo cual el estimado está bien. Landing weight, lo mismo. ¿Veis que no supera? Bueno, pues ahí lo tenemos. Y el zero fuel weight, que es el peso del avión y los pasajeros con su carga menos su combustible, es 60.0, con lo cual estamos por debajo de 61, es correcto. Simplemente esto en orden de despegue, aterrizaje y crucero nos interesa muchísimo saberlo. Lo desarrollaremos en vídeos siguientes. Vamos a esta parte del plan de vuelo.
El sistema de crucero, pues vamos a utilizar el Cost Index, ¿vale? ¿Qué es el Cost Index? Pues como ya hemos hablado en varias ocasiones, en varios vídeos, ya me habréis oído, que es la relación entre el coste de la operación, el coste del combustible, la altura, la velocidad y el tiempo de la operación. Todo eso se relaciona con un número, y este número, cuanto más bajo es, más lento; cuanto más alto es, más rápido. Hace referencia sobre todo a la altura y al combustible. Entonces, si por ejemplo, el combustible, si yo, por ejemplo, perdonad, vamos a hacerlo bien. Si yo salgo de Madrid, tengo que volar a Barcelona y después tengo que volar a París, a lo mejor me interesa cargar combustible en Madrid para hacer Madrid-Barcelona, Barcelona-París, y después ya veremos lo que pasa en París. ¿Por qué? Porque el combustible me es más barato en Madrid. Si en Barcelona tengo que parar y la operación me cuesta un suplemento por recarga, combustible, personal, me sale más caro que repostar en Madrid, reposto en Madrid directamente. E incluso puedo repostar en Madrid para hacer Madrid, Barcelona, París, París, Madrid. De eso depende el Cost Index, del precio del combustible y del tiempo de la operación. Si combustible y tiempo son más caros, si combustible es más caro que tiempo, pongo Cost Index bajo. Si tiempo es más caro que combustible, entonces pongo Cost Index alto, ¿vale? En este caso llevaremos un Cost Index de 15. La distancia que hay por tierra del vuelo, cuidado, no confundirse con lo siguiente: la distancia que hay en el globo terráqueo entre Santiago y Madrid es de 306, es decir, la cantidad de espacio que vamos a sobrevolar. En realidad, la distancia aérea son 304, son 2 millas menos, pero la distancia terrestre en línea recta entre Santiago y Madrid es mucho menor. ¿De acuerdo? Por eso intervienen las SIT, por eso intervienen las STAR, o las salidas instrumentales o las llegadas instrumentales, ¿vale? Nosotros no salimos del aeropuerto de Santiago en línea recta hacia Madrid, ni llegamos a Madrid en línea recta desde Santiago. Hay una serie de procedimientos que tenemos que realizar y aquí nos avisan. La distancia por aire, 306. La distancia aérea recto, 304. La distancia por tierra, 262. Es decir, aquí ya nos dicen que vamos a tener una maniobra aérea de 2 millas. El average wind. ¿Qué es el average wind? El average wind es el viento medio que vamos a tener en la operación, que en este caso será 229 a 12 nudos. ¿De acuerdo? Bueno, es un pelín del sur, ¿vale? 229, pues es como si estás en Madrid, es como si te viniera de Cáceres, ¿vale? El viento. La media de viento, en este caso, nos viene como la P o papa, significa plus, más, y podríais ver planes de vuelo donde aquí haya una M, Mike, entonces significaría minus, ¿vale? Estamos hablando, ya tenemos una tercera lengua aeronáutica, que es el latín, plus y minus, ¿vale? Bueno, no diréis que nos enseña cosas. Bien. En este caso nos avisan de que con este viento nosotros vamos a tener viento de cola o que nos favorezca 2 nudos. ¿Vale? La temperatura ISA, no me voy a poner a explicar lo que es ISA, porque eso lo haremos en otro vídeo. Pero bueno, que sepáis que hay una temperatura media para cada día del año que está estimada, ¿vale? Y que se considera la temperatura ideal o calculada. Siempre y cuando esa temperatura no sea la establecida en ese cálculo, aquí se le avisa al piloto de que estará por encima o por debajo. En este caso, estamos viendo de que la temperatura está 8 grados por encima de lo normal o de la estimada. ¿De acuerdo? Plus 8. Gasto de combustible medio por hora, 2.920 kilos. Ya está, lo que consumen los motores. Fuel vías. Como os he explicado en algunos otros vídeos, que os dejaré por ahí la tarjetilla para que la podáis pinchar, los motores, conforme van envejeciendo, se les va haciendo revisiones, se le cambian piezas, van teniendo horas de vuelo, no consumen lo mismo.
Si queremos ir acercándonos a la realidad en nuestra simulación, cada vez que hagamos un plan de vuelo con el mismo avión y tenga unas horas voladas y tenga una experiencia, un desgaste, por tanto, si lo tenéis puesto en realístico, veréis que si seguís calculando con un fuel vías 00, que sería un avión empaquetado, o sea, os lo entrega Airbus hoy para que empiece a hacer su primer vuelo mañana. Si seguís volando con desgaste real, digamos, y dentro de un año seguís planeando con fuel vías 00, los planes no saldrán porque el avión consume mucho más conforme va teniendo horas de vuelo y desgaste. Entonces, ¿cómo podemos modelar esto? Ya en el vídeo anterior, que fue un vídeo de SimBrief, os dije cómo podéis modificar esto. Entonces, modificamos el fuel vías. Yo en mi caso ya lo tengo puesto durante los próximos 6 meses en un plus 0,3, es decir, le da un coeficiente de gasto algo superior a un avión nuevo, porque ya tiene una edad, ya tiene unas revisiones hechas y tiene unas horas de vuelo. Por tanto, con esto incrementamos un poquito, es decir, cuando creemos nuestro plan de vuelo, al poner esto en plus 3, él utilizará un poco más de combustible. No os penséis que es mucho, pero bueno, es un poco más de combustible. Y luego aquí esto, que mucha gente se pregunta, hombre, take off alternate, pero vamos a ver, si nosotros salimos de Madrid, ¿cómo es posible que pongan un take-off alternativo? O sea, un aeropuerto de despegue alternativo. Pues muy fácil. Imaginad que estamos en Valencia, por ejemplo, o en Málaga, y resulta que hay una niebla del copón, ¿vale? Que es un aeropuerto que está bajo mínimos. Bajo mínimos significa que no se puede aterrizar, pero nosotros podemos despegar. Porque una vez que levantemos el morro a 500 metros de la pista, se ve. Lo que no podemos es aterrizar, pero sí podemos volar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un take-off alternativo. Por ejemplo, yo tengo un fallo de motor saliendo de Málaga, ya no puedo volver a Málaga. Y aquí, en estos puntitos, escribiré de puño y letra dónde quiero ir. Voy a planear a dónde voy a ir. Pues entonces, si yo tengo un fallo de motor saliendo de Málaga y no puedo volver a Málaga porque está bajo mínimos y no puedo aterrizar, pues tendré que irme a Murcia, por ejemplo, o a Almería, o a Gibraltar, no lo sé, ¿vale? Eso ya es cuestión de vuestra aerolínea y de lo que vosotros penséis. Pero que sepáis que el take-off alternativo significa eso, ¿vale? Una vez que tú despegas de un aeropuerto y las condiciones no se dan para que vuelvas a ese aeropuerto, tienes que ir a otro. Diríamos que es un alternativo de despegue, ¿vale? Entonces, un alternativo al despegue en caso de fallo de motor, por ejemplo. Bueno, pues salgo de Málaga, no puedo aterrizar en Málaga, pues me voy a Almería. Aquí nos da también el aeropuerto alternativo, ¿vale? En este caso es Valencia. Es decir, si nosotros volamos desde Santiago a Madrid y en Madrid hay malas condiciones o a mitad de vuelo nos llaman, oiga, que hay un tío loco que está aquí desnudo en una pista y no puede usted aterrizar. Bueno, pues directamente activamos el secundario y nos vamos a Valencia. Ya está, sin más. En esta línea de aquí lo que tenemos son los niveles de vuelo, ¿vale? En este caso vamos a tener 2 step climbs, que es como se llama, o 2 escalones, y vamos a volar primero a 24.000 pies y desde DESAT, que es una parte del plan de vuelo, como luego veremos, volaremos a 30.000 pies hacia Madrid. Esto está mal, ¿de acuerdo? Esto está mal. Aquí debería poner 3.1. En España, si vuelas hacia el norte es nivel par y si vuelas hacia el sur es nivel impar. Lo he hecho aposta para que vierais esto, ¿vale? Para recalcar esto. Entonces, como además nosotros tenemos que observar la legislación vigente y tenemos que volar en el sentido indicado de cada vía, que eso ya lo hemos visto, tanto las Juliet como las Victor tienen un sentido. Hay algunas que son de 2 sentidos, pero muchas tienen solo un sentido. Entonces todo eso el despachador lo tiene que ver antes de hacer el plan de vuelo. Vamos a esta parte que vamos a ir más rapidito aquí. Resulta que aquí lo que tenemos es el plan de combustible. Entonces, facilito. Para el viaje, ¿cuánto vamos a utilizar? 2.428, que nos da un tiempo de vuelo de 49 minutos. En contingencia vamos a tener 15 minutos, que representan 730 kilos, que nos da un tiempo de vuelo de contingencia de 15 minutos, más que de sobra. Si tuviéramos una emergencia, por lo que fuese, y tenemos que volar a Valencia, que no podemos aterrizar en Madrid, para ir al alternativo,
o incluso si hiciéramos una frustrada en Madrid por fallo, por lo que fuese, y hiciéramos una frustrada en Madrid, pues nos tendríamos que ir al alternativo, ¿no? En caso de que nos dijeran, pues usted así no puede aterrizar aquí, o no tiene usted las condiciones, o la pista está inutilizada porque hay un incendio. Bueno, pues nada, nos vamos a Valencia. Bueno, pues para ir a Valencia, después de todo eso, además tenemos 1.538 kilos que nos dan para 35 minutos de vuelo. ¿De acuerdo? Bien, con todo y con eso, una vez aterrizados en Valencia, fijaros que nos podría haber pasado una vuelta en Madrid, un go around en Madrid, contingencia 15, lo volvemos a intentar y no podemos, con lo cual nos mandan a Valencia porque no es por nuestra culpa, es porque hay un viento cruzado mortal. Perfecto, pues nada, nos vamos a Valencia. Aun con todo y con eso, después de aterrizar en Valencia tendríamos 1.138 kilos. Que por cierto nos darían para otra media hora más. Fijaros si vamos metiendo combustible, por supuesto el combustible cuesta dinero transportarlo, no es lo mismo llevar un avión con 2 kilos de combustible que llevar un avión con 2.000 kilos de combustible. El minimum take-off fuel, es decir, esto se entiende por sí mismo, el mínimo que debemos cargar para poder hacer este vuelo, con su alternativa, con todo, son 5.834, que curiosamente es la suma de esto. Y nos da un tiempo de 2 horas 10 minutos de vuelo. Es decir, fijaros, estamos multiplicando casi por 1.2 o por 1.3 el tiempo de vuelo. En nuestro caso hemos cargado un extra. ¿Por qué? Porque yo soy el comandante. En IBAO y en las aerolíneas virtuales no me cobran el combustible. Si me cobran el combustible ya me lo pensaría. Pero como estoy simulando, pues le meto 1.000 kilos de combustible más y me quedo más ancho que Pancho. ¿Por qué le metería 1.000 litros de combustible más? Bueno, depende muchísimo. Yo siempre pienso en los aeropuertos muy cargados de tráfico. Entonces es muy posible tener que hacer esperas. Y luego, después de tirarte a lo mejor 15 o 16 o 17 minutos de espera, que te digan, bueno, pues la entrada que tiene usted prevista es esta, pero no la vamos a hacer así, le doy vectores. Puf, y ya empiezas a sudar porque resulta que no te queda combustible. Entonces, bueno, para simulación yo siempre pongo 1.000 extra, que me da para 20 minutos de vuelo. Es decir, si tengo que hacer varias esperas, las haré tranquilamente porque tengo combustible de sobra. Take-off fuel, 6.834, que son 5.834 del mínimo más los 1.000 de tankering extra. Se estima que para el taxi en Santiago gastaremos 230 kilos. Vamos, ya te digo yo que no. 20 minutos rodando en Santiago no estaremos ni en el peor de los casos. A lo mejor en un aeropuerto muy grande como Heathrow o como JFK o Newark, pues es posible que te tires eso y mucho más. Pero en un aeropuerto como Santiago, 20 minutos me parece hasta exagerado. Pero bueno, era por hacer el comentario. Total, que sumado todo esto, ¿qué nos da? Pues que vamos a salir con un block fuel, es decir, la cantidad de combustible que vamos a llevar en nuestro avión conforme arrancamos el APU serán 7.064 kilos. Aquí, en el Peak Extra, el Total Refuel y el Racing for Peak Extra, tendríamos que poner de puño y letra al capitán por cuánto ha metido extra, en este caso serían 1.000. El total fuel serían 7.064 otra vez. Y razón por el pie extra, pues en este caso, perdonadme, ¿no? Vamos a decir que es porque yo quiero. Y es así, es porque yo quiero. En otro momento podría decirme, pues hombre, estimamos que vamos a tener en Palma de Mallorca un ventarrón de tal y cual, no sé cuánto. Bueno, pues voy a meter 1.000 kilos más de tal y aquí pondríamos razón por motivos meteorológicos en Palma de Mallorca. Y punto. Total, que al finalizar la FM Info, esto es lo que nosotros deberíamos meter en la FMC o en el MCDU, es que nos lo pregunta. A final de vuelo, más la reserva, más el alterno, tenemos que tener 2.676. Y al final de viaje,
Y el viaje más el taxi son 2.658. Si sumáis por aquí veréis que es muy fácil de sacar. Pero bueno, te lo resaltan aquí pues por si para que cuando lo tengas que meter en la FMC sea mucho más fácil. No tankering recommend. El despachador nos está advirtiendo de que para nuestro plan de vuelo no debemos de tomar combustible de otros aeropuertos que no sean los en los que vamos a estar. Bueno, de otra manera, lo que nos dice es que nos van a entregar el avión cargado con este combustible y que nosotros tenemos que hacer el vuelo Santiago-Madrid con este combustible y que no nos liemos más, que ni repostemos en Santiago, ni repostemos en Madrid, ni nada de nada, que ya se encarga el despachador, ¿vale? Yo me comprometo a hacer el vuelo, tal. Esto es como una especie de contrato en el que tú dices que vas a hacer todo lo mejor para que la operación sea lo mejor posible, ¿no? ¿Quién es el despachador? ¿El genio de todo esto? Pues Rafael Barnett. ¿Yo le conozco? No, es un usuario, no sé quién es. Esto es, obviamente es el nombre de una persona ficticia. ¿Quién es el oficial a bordo de la nave? Pues sí, soy yo, Juan Osés. Y aquí firmo. Y este teléfono, no molestéis, es ficticio. Vamos con esta otra página que es la página 2. Iremos desgranándolo un poco más rapidito. Voy a intentar ser rápido. Entonces, en esta parte del plan de vuelo en la página 2 lo que tenemos es la ruta al alternativo. Es decir, si no, nosotros no podemos aterrizar en Madrid, tendremos que irnos a Valencia, que es lo previsto. Por eso se planea lo previsto. Entonces, vamos a aterrizar por la pista 12, por la 1-2. En Madrid, si nosotros teníamos que aterrizar, por ejemplo, por 3-2 izquierda, haremos frustrada en Madrid, por ejemplo, estamos pensando que haremos frustrada en Madrid, entonces volaremos directo a Nando por la derecha, iremos a Tango 257, después volaremos Mabux y en Mabux, con aproximación Mabux 2 Delta, iremos a la pista 12 de Valencia. Para ello utilizaremos un nivel de vuelo 210. El componente de viento será +10, es decir, lo llevaremos de culo. El tiempo de vuelo serán 35 minutos y gastaremos 1.538, que si veis aquí es lo mismo que está planeado para el alternativo. ¿De acuerdo? El routing. Bueno, esto podría ser perfectamente un plan de compañía. Ya me habéis visto en algunos vídeos meter Sierra Eco Romeo Tango 1. Bueno, pues por defecto el SimBrief siempre te da este plan de ruta de compañía que nosotros ignoramos porque no lo vamos a hacer así. Es un poco complicado además meter rutas de compañía en los aviones porque si las metéis nunca la cambiaréis y en cuanto cambiéis de IRAC se os van a borrar todas. Entonces, bueno, yo no lo recomiendo, pero bueno, es una opinión personal. Entonces, ¿cuál es nuestro vuelo el de hoy? El routing. Entonces salimos de Santiago por la pista 17, haremos la salida Forno 2 Alfa, volaremos Forno, November 733, Zamora 5 Charlie, es la llegada a Madrid y entraremos por la 32 derecha. Como os digo, he ido poniendo algunos errores para comentarlos. A Madrid lo normal es que el controlador, si no hay motivos aparentes, nos dé una llegada por la 32 izquierda. Es lógico, tú vienes de Zamora a Ávila, lo lógico es entrar por la 32 izquierda. No te metes en operaciones que vienen desde el este. ¿Vale? Si la gente que viene de Valencia aterriza por la 32 derecha, la gente que venimos de Galicia tenemos que aterrizar por la 32 izquierda. Es de cajón, ¿vale? Cuando veáis esto, pensar en ello, ¿vale? Por motivos de viento, nosotros tenemos este plan de vuelo previsto. Y resulta que llegas y el ATC te dice, bueno, Fénix 218 solicitamos autorización para plan de vuelo instrumental entre Santiago y Madrid. Pues muy bien, pues tome el squad tal, está autorizado a no sé qué decir. Pues Forno 3 Charlie, que me lo estoy inventando, ¿eh? Forno 3 Charlie. Oiga, pero tú no le puedes corregir al controlador. Él ya te ha dado Forno 3 Charlie, tú te lo apuntas, Forno 3 Charlie. Y la altitud tal, no sé qué, no sé cuánto, y además va a salir usted por la pista 3.5. ¿Por qué ha cambiado el viento?
Pues muy bien, yo tengo este plan de vuelo y no lo puedo discutir, me lo manda la compañía. ¿Puedo yo salir por la 35? Por supuesto. ¿Puedo hacer yo la Forno 3 Charlie? Por supuesto. Lo apuntaré aquí, de puño y letra, ¿vale? Aquí diré, en operación válida no sé qué, no sé cuánto, tal, controlador de Santiago, me indica que la salida que tengo que hacer es por la pista 35 y salir por Forno 3 Charlie. ¿Esto qué significa? Esto es un descargo de responsabilidades del piloto. Si hay más consumo, o hay una operación rara, por lo que fuese, un motor estropeado, un choque con aves, todo esto es lo que a ti te descarga responsabilidad, el haber apuntado en tu plan de vuelo que tú has hecho esa operación de manera diferente a lo que está planeado por motivos de tráfico por operación, ¿vale? Y que es el ATC, el control, el que te ha dicho que hagas esa operación así. Lo mismo podría pasar a la llegada, ¿eh? Tú tienes Zamora 5 Charlie, resulta que se ha fundido un camión de bomberos en medio de la pista 32 izquierda, pues nada, hacer puñetas a la 32 derecha. ¿Es donde te va a mandar el controlador? Pues ya no puedes entrar por Zamora 5 Charlie, tendrás que utilizar otra llegada. Entonces, pues esa llegada, coges, la apuntas aquí, a puño y mano, a puño y letra, pim, pam, 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 pues llego por la entrada tal, a 32 izquierda, porque el controlador me dice tal por esto. Bueno, vamos a por los impactos operacionales. En esta casilla, por así decir, de lo que estamos hablando es de qué impacto tiene en tiempo y consumo una decisión. Bien, si yo cargo el avión con 1 tonelada más, el consumo se me incrementa en 31 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que tenéis vuestro plan de vuelo correctamente cerrado, todo tal, y de repente llega la policía y te dice, pues tengo aquí a 5 detenidos con sus 5 policías de custodia, los tiene usted que poner en el fondo del avión y tal. Pues 10 tíos a 100 kilos es 1 tonelada. Se me va a incrementar el gasto en 31 kilos. Bueno, no pasa nada. ¿No pasa nada? Sí pasa. Pero bueno, ya tengo aquí contingencias. ¿De acuerdo? Y para eso tengo mi extra, para que no me pase esto. Entonces, bueno, pues es un poco pesado, ¿no? El tener que volver a calcular. Pero bueno, en este caso, con todo lo que hemos cargado antes, tendríamos para hacer el vuelo perfectamente. Es decir, si se me suben 10 personas, más allá de que sean policías y ladrones, al avión inesperadamente por lo que sea, pues bueno, pues mi operación se va a encarecer en 31 kilos. ¿Me afecta en el tiempo de vuelo? Nada, cero. Vamos a tardar lo mismo, no vamos a gastar ni un minuto más ni un minuto menos de tiempo. Lo que sí gastaremos es más combustible. En relación peso-vuelo, gastaremos más combustible. Pero puede ser que se me pongan 5 personas con descomposición, ¿vale? Lo que en Argentina llaman constipadas. Entonces, weight change, si yo bajo mi peso en 1 tonelada, ¿vale? 10 personas que de repente han comido la misma comida, se encuentran mal y tienen que abandonar el avión por motivos de salud, bueno, pues mi operación se reduce, ¿veis? Lo de minus, se reduce en 16 kilos. Entonces, cada milla o cada hora de vuelo se me va a reducir, cada hora de vuelo con más claridad, se va a reducir el consumo del avión. ¿Me afecta en el tiempo? Tampoco. Aunque se bajen 10 voy a tardar lo mismo, no voy a correr más. Es el compromiso entre carga y consumo. Puede ser que haya, por ejemplo, pues de repente estamos volando entre Santiago y Madrid, resulta que veo en el Primary Flight Display, veo un cúmulo ahí, una cosa roja, que veo que hay un tormentón. Digo, bueno, pues yo no voy a hacer que mis clientes pasen un mal rato, con lo cual voy a subir 1000 pies. Pido permiso, por supuesto, hablo con control, le digo, mira, tengo en el radar esto, ¿os parece que suba 1000 pies o 2000 pies? Bueno, y ellos te dirán lo que tienes que hacer. Pero bueno, la previsión es que si tú cambias el nivel de vuelo en 1000 pies al alza, tú gastas menos densidad, menos rozamiento, menos 46 kilos. ¿Me afecta en el tiempo? No, tardaré lo mismo. ¿Puedo bajar 1000 pies? Sí. Entonces gastas más. Más rozamiento, más consumo. 18 kilos. ¿Me afecta en el tiempo? No, tardaré lo mismo. Es una relación entre peso, rozamiento y consumo.
También puedo cambiar mi velocidad o incluso puedo modificar en 2000 pies abajo, con lo cual me penaliza muchísimo, como podéis ver, plus 45 kilos. Fijaros, plus 45 kilos y encima tardo un minuto más. O sea, volar más bajo no es realmente bueno. Cuanto más alto, mejor. Speed change, el coeficiente, el cost index que hablamos al principio. Si yo lo bajo a cero, es decir, vamos realmente lentos y el vuelo, el avión deja de tener una potencia agradable, se nota pesadete, tripón, bueno, pues entonces es que voy gastando muy poco combustible. Fijaros, menos 32 kilos. ¿Me afecta en el tiempo? Sí, perderé un minuto. Voy a tardar un minuto más. ¿Es esto realmente definitivo? No, no es realmente definitivo. No es realmente definitivo en tiempo, que esto es lo que hacen las aerolíneas. No voy a decir el nombre de ninguna para no incurrir en problemas, pero hay muchas aerolíneas que te ponen un cost index muy bajo porque les importa 3 pepinos llegar un minuto más tarde. Eso sí, ellos se ahorran 32 kilos. Cuidado, cuidado, que a veces ahí es donde está, a veces ahí es donde está el dinero. Y luego si yo cambio al doble, por ejemplo, teníamos un cost index, si mal no recuerdo, de 15, se ve aquí, de 15, correcto. Pues ahora tenemos un cost index de 50. O sea, quiere decir, ¿yo puedo modificar esto? Sí, lo puedo modificar. Incluso lo puedo poner en auto. Los Airbus se pueden poner en auto, ¿vale? Cambio el cost index y lo pongo a 50. Vale, pues entonces consumo un 37% más e invierto un minuto menos de vuelo. ¿Vosotros pensáis que hay alguna compañía de aérea que haga esto? ¿Verdad que no? Ya nos vamos conociendo. Vamos a esta parte que es una parte interesante. Esto hace referencia a las horas, ¿vale? Como veis, siempre que hay puntitos, esto lo tiene que rellenar el comandante o el piloto a mano. Y aquí tenemos el estimado y el scheduled, ¿vale? Que es el agendado, vamos a decir así, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a dejar la pasarela de Santiago a las 9:25 hora Zulu, hora 25 local. Y nos dan como cortesía 0 minutos. Veis que nosotros teníamos prevista el salida 9:25 y el agendado 9:25, no nos dan ni un minuto. El aterrizaje, el despegue será 20 minutos después. Veis que salimos del Tango, despegamos a las 9:45 y está agendado a las 9:45. Cuando lleguemos a Madrid, aterrizaremos a las 10:34. Como mucho nos dan de cortesía 3 minutos de retraso, por así decirlo. Contingencia de vuelo, yo qué sé, pues lo que fuese. Pues ensucie usted el avión que tiene un tráfico precedente, reduzca mínima publicada. Bueno, pues nada, tienes que parar el avión porque no puedes aterrizar a tu velocidad y tienes que meterle todos los flaps, las ruedas, ensuciar el avión, que se dice. Bueno, pues te dan, está presupuestado, digamos, ¿no? O está contemplado que haya, que en vez de a las 10:34 puedas aterrizar a las 10:37, ¿vale? En el Tango de Madrid, en el Finger de Madrid, estaremos a las 10:42 y como te dejan llegar 3 minutos tarde de cortesía aquí, pues también te los consienten para llegar al Tango. Es decir, podemos estar en el Tango o a las 10:42, que es lo estimado, sería lo correcto, o a las 10:45 como muy tarde, que sería lo agendado. Block time, 1:17. Nuestro vuelo, desde que nos desenganchamos del Finger de Santiago hasta que nos enganchamos al Finger de Madrid, es 1:17. ¿Qué significa 1:20? Pues que nos dan una cortesía de 3 minutos para engancharnos al Finger de Madrid. Si tú en vez de haber tardado 1:17 has tardado 1:19, lo tienes que poner aquí a mano. Pesos. Packs. ¿Cuántas personas llevas a bordo? 177. Imagínate que se te sube un piloto, compañero de tu aerolínea. Joder, macho, porque es que estoy aquí en Santiago y tenía un vuelo que tal, pero me lo han anulado por meteorología y no puedo volverme a Madrid. Y ya es que pasado mañana tengo que... Bueno, pues no pasa nada. Hazte un cabin pass y te vienes aquí en el jump seat y yo te llevo para Madrid, no hay ningún problema. Pero entonces ya no llevas 177, ya llevas 178. Entonces aquí hay que ponerlo, ¿vale? El máximo no llegamos porque es 180.
Cargo 1.9, es decir, el 1.9 son pepinos o es un caballo o 2 caballos, no sé lo que pesan los caballos, pues nunca monta caballo, o son 3 caballos, no lo sé, ¿vale? Esto es cargo, cargo es carga, carga es peso cargado. Yo qué sé, pues llevo un aljibe de agua para Marruecos, pues ya está, pues llevo 2 toneladas de agua, pues el cargo, y esto es de pago, me lo pagan, perfecto. El payload, ¿qué es el payload? El payload es la cantidad de toneladas que unen o que llevan como media los 177 pasajeros que se intenta llevar una media de peso para darle... Claro, hay un señor que mide 1,50 que pesa 60 kilos y una señora grande que pesa a lo mejor pues 120. Entonces, entre los 65 de uno y los 120 del otro se hace una media. Bueno, pues ponemos unos 100 kilos de peso, unos 90 kilos de peso de media por persona, más los 15 kilos o 12 kilos que están admitidos por embarque gratuito. Eso es a lo que hace referencia el payload. A tu peso corporal más tu maleta más tu peso consentido, o sea, el que la aerolínea te deje llevar sin cargo. Luego tú, por supuesto, puedes meter 5 perros pagando, ni se nota, pero lo que a ti te corresponde, digamos, entre comillas, gratuito con el precio del pasaje que tú has pagado, son tus 100 kilos más tu equipaje. Eso es a lo que hace referencia el payload. Zero fuel weight, avión más pasajeros sin combustible. Fuel a bordo, 7,1. Con el combustible yo puedo meter más combustible porque no llevo ni el tope no llevo ni el tope de pasajeros, ni el tope de peso, ni siquiera estoy en tope de zero fuel weight. Es decir, podría meter más peso de combustible, pero bueno, ya está bien ahí, lo dejamos ahí. El fuel que nosotros vamos a gastar, 7,1, si es lo que está aquí presupuestado. Se ve claramente. 7.000 kilos. Block fuel, 7.000 kilos. Perdonad que sube y baje, pero es que es mejor explicarlo. 7.000 kilos. ¿Posibilidad de extra? Sí, hemos dicho que podríamos cambiarlo. Nosotros, como ya hemos presupuestado 1.000 kilos de extra, pues ya está metido aquí, no hay que ponerlo. Take-off weight, el peso de despegue. Y luego tenemos el landing weight, que son 64,5. Esto es importante, ¿vale? Porque luego para la performance del avión cuando vayamos a aterrizar, este es el dato que hay que meter. El landing weight es ese. Ese es el peso estimado menos combustible gastado en vuelo. Landing weight es el peso del avión menos el combustible gastado en vuelo. No tiene ninguna cosa más. Y voy a gastar este último ratillo en enseñaros la parte más divertida del plan de vuelo, que es el plan de vuelo. Entonces nosotros, todo esto es el cabecero de la página, el cabecero de la página 4. ¿A qué hace referencia? Bueno, pues aquí te dice qué es. Pues estamos en tal sitio, en la posición, la identidad y la frecuencia. Entonces, forno tal, la frecuencia tal. Si fuera un board, vendría una frecuencia tal. Luego, latitud y longitud, pues aquí tienes norte y oeste, norte y oeste. Estimated time en route, pues... aquí tienes, estamos en Rosalía de Castro, que todavía no hemos salido, pues estamos en Estimated Time en Route, no tenemos ninguno. Tiempo total de vuelo, pues cuando hayamos despegado y estemos en Forno, en la salida Forno 2, en el punto Forno, pues habremos gastado 10 minutos de vuelo. Fly level, mora y distancia, pues muy simple. Nuestro nivel de vuelo en Forno va a ser de 21.000 pies. El mínimo altitud de seguridad, que es el MORA, ahora no me acuerdo cómo se dice en español, pero es el minimum operative no sé qué de seguridad, no me acuerdo, disculpadme, pero vamos, sé que es la MORA, es el mínimo de altitud segura. Es decir, si tú vas entre Valencia y Palma de Mallorca, pues el mínimo de altitud segura me parece que son 4.000, que es el descenso máximo que te autorizan para Palma, ¿vale? Entonces ese es en este caso el mínimo son 5.600 pies. Aquí tenemos millas náuticas y velocidad. Nos da en Mach y
y en TAS. Componente de Windows, pues nos dice que en pista tendremos -6, es decir, viento de cara. Por supuesto, siempre despegamos con viento de cara. Y que luego tendremos a una altura de 21.500 pies, tendremos el viento proveniente del rumbo 192 a 17 nudos, que es -6. ¿Qué temperatura? -19. La troposfera a 42.100 pies. Y esto es el temperature, la media temperatura. Quiere decirse que estaremos a 19, que es +9 de lo normal. O sea, debería estar más baja. Luego tenemos 5.8, que es el combustible que aquí ya faltan kilos de combustible. ¿Veis que tenemos 6,8 a la partida? Aquí ya faltan 1.000 kilos de combustible, que son 200 del rodaje, más el esfuerzo de velocidad para la carrera de salida, más el ascenso, hasta que ponemos el climb, pues hemos gastado 1.000 kilos, ¿vale? Si no hemos gastado 1.000 kilos, pues lo apuntamos aquí, ¿vale? Para ir terminando el vídeo. Puntos importantes en el plan de vuelo. Puntos importantes son todos, ¿vale? Pero hay un TOC, que es el Tape of Climb, que nos da el valor máximo de nuestro vuelo y que nos indica la temperatura y la troposfera. Otro punto importante para destacar, aquí tenemos un BOR, Zamora, y también nos pone su frecuencia. En caso de que se nos fuera la cabeza, yo que sé, pues no he metido este punto, y el controlador nos manda Zamora, tú coges ZMR, Zulu Mike Rain. Bueno, pues ¿cuál tienes que coger de los que salen en la pantalla? Pues el que tiene 117,10 y está más cerca de tu avión. Top of Descent, otro punto importante. Como veis, aquí ya nos marca en qué parte del vuelo estamos. Aquí estamos en vuelo de aerovía, aquí estamos en salida instrumental. Una vez que dejamos el crucero por aerovía, entramos en la llegada instrumental. Top of Descent, es decir, ¿dónde nos recomienda el plan de vuelo bajar? Y digo recomienda. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad y el que tiene la responsabilidad del vuelo es el comandante. El comandante sabe si tiene que haber bajado antes o tiene que bajar más tarde. Esto depende, por supuesto, del control. Pero bueno, oye, hay buen tiempo, pues puedo alargar 10 millas más por arriba. Bueno, pues alargo 10 millas más por arriba. Siempre con control, ¿vale? Y luego pues viene la llegada a Madrid por FAFEC, que es el Initial Approach Fix, y la llegada a Madrid pues con sus metros, tal. Y aquí apuntamos el combustible con el que terminamos. Cosas que hay que comentar por aquí. El Wind Information. Como veis aquí, durante el ascenso vamos a tener unos vientos a unas alturas, pues a 10.000 pies, tanto a 15.000 pies, el viento es de tal, con su temperatura. Top of Climb, es decir, cuando llegamos a crucero, en medio veréis que siempre hay 24.000 pies. Pues 24.000 pies es el establecido por el plan de vuelo como nivel de vuelo final, que le llamamos, ¿vale? Entonces, para facilitarnos las cosas, nos dan 2.000 pies menos, 2.000 pies menos, 2.000 pies más, 2.000 pies más. Nuestro nivel de vuelo es este, pero bueno, tenemos temperaturas informativas por encima. En cada punto, ¿vale? Recordar, INSID, Barco, DESAT, Zamora y el Top of Descent. Esto es la N370, me parece, N3, ¿cómo era? November 733. Por la November 733 transcurre por estos puntos, por INSID, Barco, DESAT y Zamora. En todos estos puntos nos dan nuestra temperatura de crucero a 24.000 pies, como veis, y luego aquí ya empieza el descenso. Bueno, y aquí tenemos un Step Climb a 30.000, ¿veis? Es importante conocer los planes de vuelo porque aquí nos da mucha información y de un simple vistazo, si sabes lo que estás mirando, ver muchas cosas. Plan ICAO. Yo ya he hecho otros vídeos que os dejaré por ahí arriba. Ya he hecho otros vídeos donde cómo rellenar un plan de vuelo ICAO y mandarlo, o a Batsim. Y en este caso, pues si cuando llegáis a la página os voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a ir a ICAO Flight Plan. Entonces me saldrá un Flight Plan, ¿de acuerdo? File a Flight Plan. Entonces, mirad.
Importamos from ICAO Flight Plan. Aquí vamos a copiar esto. Mirad lo que pasa, es mágico, ¿eh? Copiamos. Nos venimos a Flight Plan, pongo esto aquí, lo pego, lo importo. Mirad lo que pasa. Mi plan de vuelo correcto. Fijaos. No he tenido que hacer nada, ¿eh? Se ha rellenado solo. ICAO Flight Plan. Es una descripción numerológica de lo que nosotros vamos a hacer. Da información de nuestro vuelo, de nuestro avión, da la salida, la ruta, la llegada y nuestros remarks, con el date of flight, nuestra matrícula, ¿vale? Luego aquí vamos a seguir bajando y aquí no me voy a tardar poco, porque realmente el último vídeo que hice era realmente un METAR, esto es un METAR, y luego este de aquí es un TAFOR, ¿vale? Que es un forecast. El TAFOR lo que nos da es el tiempo pues para 28, para 24, 48, 36 horas. El METAR es que es este de aquí. El METAR de salida es este de aquí. Cuando detrás pone NOSIC es que en las 2 próximas horas no se prevén cambios. Entonces un METAR, digamos que es la descripción del tiempo atmosférico en el momento y hasta 2 horas, y el TAFOR describe el momento y lo que puede pasar entre ese momento y las 24, 48 o 36 horas, ¿vale? No, aquí lo podéis ver, tenemos el de Santiago, el de Madrid y el de Valencia. Luego aquí entramos en una parte muy farragosa, que la voy a hacer así más pequeña, que son los NOTAMs. NOTAM, que no sé si lo habéis oído alguna vez algunos, los NOTAM, que es esto de aquí, NOTAM, son Notice to Airmen, ¿vale? Son noticias o novedades para las personas que vuelan, ¿vale? Los NOTAM es Notice to Airmen. Aquí vienen una serie de cosas, de información, que esto si lo queréis y si os interesa muchísimo lo podemos ver otro día, pero bueno, hace referencia pues un Nightmare Crash in Flying Way Corner. Pues esto será un dron que está volando en estas coordenadas de no más de 120 metros, no menos de 500 pies, no más de 500 pies o 120 metros. Entonces bueno, pues hay un montón de cosas que la verdad no merece la pena mirar, sobre todo si es para vuelo... Fijaros, es una pasada. Venga por Notan ahí, vamos Notan ahí, super nota. Y esto, bueno, pues intentando hacerlo lo más real posible, resulta que se convierte en esto, en una pesadez, ¿no? Y luego tenemos el Crew Alert. El Crew Alert, que lo que nos dice es que si nosotros planeamos un cosing, es decir, a ver, tomádmelo entre comillas y de broma. Nos están diciendo que lo que han puesto en el plan de vuelo el despachador lo tenemos que hacer sí o sí, ¿vale? Que luego nos deja tomar dos opciones, que si nosotros por tiempo atmosférico no sé qué cuánto queremos cambiar todo eso, que es bajo nuestra responsabilidad, que en todo caso el time route no puede ser de 2:30, un rollo patatero. Esto en la vida real los pilotos ni lo leen, ¿vale? Crew Bulletin, pues en este caso no hay nada. Vamos a la última parte del vídeo. Por cierto, suscribíos, darle a la campanita, un like, por favor, un comentario, os lo suplico, por favor. Aquí llegamos a una parte importante del plan de vuelo, que son lo que es la gráfica, ¿no? Entonces tenemos una representación gráfica de lo que será nuestro vuelo con todos los puntos a nuestra disposición, ¿eh? Fijaros que esto es para un nivel de 10.000 hasta 45.000, que lo han diseñado en Washington, que es un sitio donde viene el tiempo de todo el mundo, y que es válido desde las 12 para el día 9 de mayo de 2024, que es para el plan de vuelo del Fenix 1034, que eso está mal puesto, porque nuestro vuelo no es el Fenix 1004, esto es un vuelo de compañía. Mi call sign es Fenix 218, como demostraría antes de cerrar el vídeo. Y aquí tenemos las indicaciones, que de esto podremos hablar otro día, que significan esto. Y aquí tenemos pues una serie de... Esto es un viento proveniente con un sentido, ¿vale? Luego tenemos aquí el mapa significativo, que como veis no arroja ninguna información porque no la tienen, no hay nada significativo. Aquí tenemos el mapa de vientos, nos dicen en qué sentido está soplando y con qué intensidad y qué temperatura, ¿vale? Para que tengamos una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar durante el vuelo. Lo mismo para otra altura,
lo mismo para otra altitud. Y luego tenemos aquí el flight level, que este sí que es más visual. Entonces, para empezar, aquí tenemos la tropopausa. Como veis, queda lejos del nivel de vuelo, ¿vale? Luego aquí tenemos temperaturas de 60 grados bajo cero, con un viento. Aquí el viento es más fuerte, menos frío, pero es más hacia el norte. Y nos hace un diagrama de nuestro vuelo con su step climb. ¿Veis? Nosotros salimos de Santiago, hacemos nuestro ascenso por Forno, llegamos al top of climb. Recordad que en este plan de vuelo había un top climb de 24 y luego un step climb a 30. Volamos barco de SAT y en punto de SAT ascendemos a 30.000, que aquí está, hacemos nuestro 30.000, equilibramos y llegamos a nuestro punto de descenso. Y en el punto de descenso empezamos a bajar hacia Madrid. ¿Qué es la mora? A ver, la mora sobre este punto sería esto más 2.000 pies, o 1.000 o los que sean, no me lo he leído. Estoy hablando un poco por hablar, porque no sé no me conozco este punto cuál es y no sé exactamente, tendría que mirarlo en las cartas y calcularlo. Pero bueno, la mora sobre este sitio, pongamos que es la altura de la montaña más 2.000 pies de seguridad. Y aquí lo mismo, la altura de la montaña más 2.000 pies de seguridad, ¿vale? Y End of document. Total number of pages, 45 paginazas para simular un vuelo. Bueno, información especificada proporcionada a las unidades de servicios de tránsito aéreo relativa a un vuelo previsto o parte de un vuelo de una aeronave. No os machaquéis tanto. Disfrutad más del vuelo y dejaros de tantas cosas superfluas que no nos ayudan sino que nos complican la vida. Los pilotos miran los planes de vuelo con detenimiento las 2 primeras páginas. Los notan, se lo saben de memoria y en la reunión que hay antes, en el prevuelo, el despachador, si hay alguna novedad con respecto al día anterior o a un vuelo primario, se las canta, con lo cual, bueno, ¿habrá pilotos que las lean? Sí. La información que yo tengo de varios pilotos es que no. Pero bueno, con esto no os animo a que no lo leáis, ¿eh? O sea, lo que digo es que leedlo si os apetece, pero que lo importante del plan de vuelo está aquí. Este es el quid de la cuestión. Para mí este es el quid de la cuestión. Esto es realmente lo que más me interesa del plan de vuelo. Combustibles, llevar seguridad a bordo, que no se nos estropee el vuelo, porque somos unos zotes y no hemos calculado bien el consumo. Pues quería hacer un vídeo corto, pero bueno, se ha quedado en esto. Un saludo muy fuerte a todos los hispanohablantes que nos siguen desde el otro lado del charco. Por favor, suscribíos, por favor, darme un like, por favor, darle a la campanita. Hasta el próximo vídeo de Jugar Sim. Un saludo.